vamos a hablar de que en efecto tiene que ver con la intensidad de campo. Y cuando hablamos de la intensidad de campo, como ya vimos en la ley de Gauss, tiene que ver con estos dos fórmulas que ustedes pueden ver en su pantalla. De 1T significa un Tesla. Los Teslas son la unidad para medir el campo magnético, ya que no sé si ustedes saben un poco de Nikola Tesla. Tesla fue un físico, matemático. Él encontró una forma en la cual la corriente eléctrica no nos iba a llegar a través de cables ni enchufes, sino que inalámbricamente, así como nos llega el Wi-Fi, sin necesidad de que haya una conexión entre cables del teléfono al emisor de las ondas del Wi-Fi. Asimismo, él encontró esos principios de electricidad inalámbrica. Y a partir de ello podemos decir de que un Tesla equivale a un Newton sobre un Coulomb por metro por segundo. ¿Qué significa eso? De que la fuerza y la carga y la velocidad de la carga en un campo magnético determinan lo que es el valor del Tesla. Y un Tesla equivale a 10 a la 4 Gauss. Gauss es la unidad del campo eléctrico. Como vimos en la clase anterior, vimos de que había una relación directamente proporcional entre corriente eléctrica y magnetismo. Y más adelante lo vamos a ver en el simulador para que quede muy claro esa relación. Sin embargo, esa relación entre estos dos aspectos que parecen diferentes, la corriente eléctrica y lo magnético como lo posee un imán, se complementa una con otra fuerza. Y cuando hablamos específicamente de ello, vamos a hablar de esta experiencia en particular, que es bastante interesante y de igual manera bastante sobresaliente en el campo de las ciencias, ya que Ørsted, no sé si ustedes ya han escuchado del experimento de Ørsted. Si me comentan en el chat si ya habían escuchado un poco sobre Christian Ørsted o la experiencia de Ørsted, o habilitan su micrófono para que me den su opinión. No. Muy bien, Montiel. En ese caso, Ørsted, él fue un físico y en la Universidad de Copenhague, en el siglo XVIII, él realizó este experimento que aparece ustedes en su pantalla. Como ustedes pueden ver, hay una varilla en el centro que atraviesa lo que es una placa. Esa placa es de cobre. Y lo que hizo Ørsted allá en el siglo XVIII, hace que unos 250 años atrás en el tiempo, lo que hizo este científico, indujo una carga eléctrica en esa varilla, que ustedes ven de color naranja. O sea, indujo voltaje, corriente, circulando a través de esa varilla, y lo que ocurrió, y acá viene lo interesante y lo curioso de todo, es de que esas líneas que ustedes que ven alrededor, que van en forma circular o en forma de espiral, que tienen la letra B, indican el flujo magnético, esa área se magnetizó. ¿Qué significa eso? De que como que si fuese un imán, la varilla se empezó a comportar. O sea, de que si usted colocaba, por ejemplo, acá en el interior de estas líneas del círculo, de las líneas del flujo magnético, un trozo de metal o una viruta que metálica o de cobre o de algún material ferromagnético, se atraía a la varilla, como que si esta fuera un imán. Sin embargo, como todos sabemos, un simple trozo de metal, si no hay corriente eléctrica, no atrae ningún objeto, como que si fuese un imán. Sin embargo, él a través de este experimento vio de que en efecto la corriente I genera un campo magnético B. O sea, alrededor de esta varilla se crean estas líneas circulares, que es el área en el cual incide la fuerza de atracción del campo magnético que se produce a partir de ahí. Y esta fue la gran experiencia que encontró Ørsted, de que la corriente eléctrica puede producir un efecto magnético. Y como ustedes pueden ver acá en su pantalla, lo que es la mano que parece el de me gusta de Facebook, pues el pulgar hacia arriba significa la dirección en la cual va la intensidad de la corriente eléctrica. Y alrededor, en esas líneas negras que van en forma circular, indica lo que es el movimiento del flujo magnético, o sea, el campo de atracción de objetos ferromagnéticos. Y prácticamente esto fue lo que descubrió Ørsted. Pero les hago la siguiente pregunta a ustedes para abrir el hilo de participaciones. ¿Por qué considerarían ustedes de que la corriente eléctrica genera un campo magnético?
¿Por qué se comportan como imanes, materiales a los cuales uno les induce corriente eléctrica, como en el caso de esta varilla? ¿Por qué creen que sucederá? Pueden levantar la mano o pueden opinar en el chat, de esas dos formas. ¿Sí? ¿A qué creen que se deberá? ¿Por qué la corriente eléctrica produce un campo magnético? Montiel opina por los polos magnéticos, tiene bastante relación con los polos magnéticos, pero como todos sabemos, la varilla es un conductor de corriente eléctrica. Pero ¿qué hará de que las cargas eléctricas se conviertan en un campo magnético B, como vemos allí en las líneas del campo? Genera un efecto magnético, como que si fuese un imán. ¿Opiniones? Pueden habilitar su micrófono si gustan dar su opinión, su aporte o comenten en el chat. ¿Qué opinan? ¿Por qué considerarían ustedes de que la corriente eléctrica se convierte en un campo magnético? Pero si es así, para ponérselos un poco más en contexto, ¿por qué en los cables, por ejemplo, el cargador del teléfono celular, si sabemos de que en ese cable pasa corriente eléctrica y es de alambre de cobre, que es un conductor, ¿por qué el cable del cargador no se comporta como un imán? O sea, si usted acercara un objeto metálico, se adheriera a lo que es al, al cable. ¿Por qué considerarían de que no aplica en ese caso y en este caso sí aplicaría? Por el aislante que lleva, profe. Muy bien, excelente. Y en efecto, como acaban de plantear, por el aislante. El aislante recubre lo que es el cable y por ende, al recubrir el cable, este genera de que no se produzca un campo magnético. De igual manera como la corriente eléctrica tiene un receptor, que es la batería del teléfono celular, no está recorriendo la carga a través del conductor, como lo vemos acá. Acá, en efecto, sí está circulando. Circula en ambas direcciones la intensidad de la corriente eléctrica y luego se transforma en ese flujo magnético B. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Acá está otra representación de esta experiencia de Orsten, en la cual vemos lo que es esta representación con el brazo, la flecha Y que está en dirección a la mano, es la dirección de la intensidad de la corriente eléctrica y el pulgar indica el campo magnético B, que va en sentido opuesto ahí. Y acá está otra ejemplificación del experimento de Orsten. Él lo que hizo fue lo siguiente, tenía una batería, esa batería, un cable iba conectado a un amperímetro, que es el instrumento que ustedes ven en su pantalla, y una extensión del cable va conectada a un extremo de la varilla y el otro en el otro extremo, respectivamente. Y lo que sucedió y lo que observó lo que es Orsten, que al inducir la carga de la batería, esa flecha indica en la dirección que iba la corriente eléctrica. Sin embargo, al acercar las agujas de una brújula, estas se invertían, las acercaba norte y sur. Al acercarlo a lo que es a la varilla, giraban abruptamente lo que son las agujas de la brújula y se invertían los polos. Y si cambiaba de dirección, lo que es esta flecha iba en dirección contraria, se invertía en el sentido opuesto de las agujas del reloj, de la brújula, mejor dicho. Y en ese sentido, allí vemos claramente de que la corriente eléctrica que circula a través de un conductor, de un hilo conductor o de un material conductor, produce en efecto un campo magnético. ¿A dónde ustedes han visto, además de esta experiencia de Orsten, este tipo de experimento que hayan hecho ustedes en ciencia a lo largo de estos años? ¿O a dónde han visto ustedes que ocurre este tipo de comportamiento, donde el magnetismo es afectado por la corriente eléctrica? Abro el hilo de participaciones.
Pueden habilitar su micrófono y participar. ¿A dónde más han observado que ocurre este efecto? En el cual el magnetismo, o sea, puede ser una brújula, cambia las agujas de la brújula, su dirección, por producto de la corriente eléctrica. Abro el hilo de participaciones. Pueden comentar en el chat si tienen alguna idea. En el Triángulo de las Bermudas, excelente. Ahí en efecto, en el Triángulo de las Bermudas, muy bien, José. Ahí vemos de que en efecto se dice de que hay una intensidad alta de campo magnético. Hay una caída del campo magnético sobre el Triángulo de las Bermudas a tal punto que las direccionales de los aviones suelen perder el rumbo y las coordenadas, tanto de que se estipula de que se han extraviado aviones o incluso, bueno, muy recientemente, hace unos meses, un avión chileno que andaba haciendo un vuelo en esa zona se extravió y al final se encontró de que había chocado en una zona montañosa debido a este mismo efecto de que corrientes eléctricas en zonas específicas alteran lo que es el campo magnético. Otro ejemplo claro, para ponérselos así cotidiano, es el televisor. No sé si ustedes recuerdan o no sé si ustedes lo hicieron, pero de acercar un imán a la pantalla de aquellos televisores de los viejitos, de los que eran de tubos de rayos catódicos, no de estas LED o LCD. Usted acercaba el imán y la pantalla se ponía un color verde, cambiaba de color la pantalla, debido a de que en efecto ahí veíamos esta relación donde el magnetismo afecta también a lo que es la corriente eléctrica. Alexandra pregunta por qué el Triángulo de las Bermudas tiene mucho magnetismo, ya que el magnetismo actúa según zonas en las cuales del planeta Tierra hay una disminución del campo magnético. En esas zonas que no son en todo el planeta, por ejemplo, en el norte y el sur magnético de la Tierra, solo en esas dos zonas podemos ver auroras boreales, debido a que ahí hay caídas del campo magnético, ya que ahí ingresa más el flujo de corriente eléctrica y de magnetismo en la Tierra. Sin embargo, en el caso del Triángulo de las Bermudas, tiene más magnetismo debido a que está cerca del polo magnético. Vamos a continuar entonces. Acá tenemos otra representación de este mismo efecto. Como ustedes pueden ver, ese es otro experimento en el cual esa es una cartulina, alrededor se colocan virutas de metal, de acero, y se atraviesa lo que es con una varilla de aluminio, la cartulina, y se induce corriente eléctrica a través de la varilla. Y lo que ocurre es, como ustedes observan, se generan líneas magnéticas en forma de espiral, en forma circular, alrededor de lo que es la varilla, que es el conductor de corriente eléctrica. Pero les hago la siguiente pregunta para que analicemos al respecto, ya que estas cuestiones son bastante curiosas de la naturaleza, ya que podemos preguntarnos por qué no tienen otra forma y tienen esta expresión circular, estas líneas de flujo magnético. Y les hago esa pregunta a ustedes, ¿por qué considerarían de que las líneas, como podemos observar en la imagen, son circulares? ¿Por qué no son de otra forma? ¿Por qué no son líneas así que paralelas al hilo conductor que es la varilla? ¿Por qué no son líneas que van en sentido opuesto o líneas en todas direcciones? ¿Por qué específicamente tienen que ser espirales o en forma circular? Gracias, Funes, porque depende del radio del tubo. Tiene mucha relación. ¿Otra opinión? Pueden comentar en el chat si no gustan habilitar su micrófono. ¿Alguna otra opinión?
Pueden participar en el chat. Como les mencioné, valoro mucho su participación. Y en efecto, cuando hablamos de lo que es estas líneas de flujo magnético, se deben principalmente a que la varilla se encuentra en ¿cuántas dimensiones? ¿Una, dos o tres dimensiones? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿En cuántas dimensiones se encuentra la varilla? ¿En una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones? En dos, profe. ¿Cuáles serían esas dos dimensiones? ¿Qué opinan los demás? ¿Sería en dos dimensiones, en tres? Pues en el caso de la varilla, se encuentra en una dimensión. Se pueden preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué se encuentra en una dimensión? Porque la varilla únicamente tiene longitud. Y al tener longitud, o sea, solo podemos medir lo largo de la varilla, porque no tiene ancho como lo sería en una caja, para ponerles un ejemplo. A partir de las dimensiones del objeto, así son las líneas de campo magnético. Si es una varilla o una barra, va a formar este tipo de líneas, forma circular en espiral alrededor de dicho conductor. Ya que las líneas magnéticas, ya vamos a ver más adelante, que se representan por B, flujo magnético, tienen ese comportamiento, esa expresión. Acá tenemos algunas características del campo magnético. No sé si ustedes sabían, pero como todos sabemos, lo que nos rodea en nuestro ambiente es el vacío. Lo que más abunda en la realidad, en el espacio, es el vacío. Y hablando específicamente del vacío, el vacío tiene una permeabilidad, o sea, puede absorber magnetismo. Así como, por ejemplo, una página de papel. Si usted lo introduce en un recipiente con agua, como la hoja es permeable, le absorbe agua. Y con respecto al espacio ocurre lo mismo, pero con el magnetismo. Absorbe el magnetismo y se produce lo que es la línea de campo magnético. Y la permeabilidad magnética del vacío, que se representa con esa letra griega, equivale a 4 por 10 elevado a la menos 7 teslas por metro sobre amperios. Aparte de la permeabilidad del vacío, acá tenemos la ecuación general de que el flujo magnético es igual a la permeabilidad del vacío sobre 2 por pi por r, ya que tiene que ver con el comportamiento circular de las cargas en el campo magnético. Acá vemos otra representación del caso anterior que les planteaba, donde en la varilla se induce lo que es la corriente eléctrica ahí y alrededor vemos el flujo magnético. Sin embargo, tenemos acá una línea variante. Si ustedes se fijan, sale de lo que es del círculo, de la espiral en el cual circula el flujo magnético. Pero esta variante significa de que al expandirse el campo magnético, se induce una carga elevada, por ejemplo, más voltaje, se va a extender de esta manera la línea magnética. Se va a ensanchar, va a incrementar el área en el cual va a incidir el magnetismo. Acá también tenemos otras representaciones. Tenemos también el conductor rectilíneo. Esos puntos rojos que observan son los electrones. Es la carga circulando dentro del conductor, que es la varilla. Y ahí tenemos las direcciones vectoriales para cada componente. Tenemos la fuerza magnética que va en esa dirección, el flujo magnético que va alrededor en forma de espiral y por eso tiene otra forma por la dirección vectorial del flujo, las cargas que van en el sentido del conductor, de igual manera la velocidad de la carga. Ahí vemos claramente cómo se sitúan lo que es cada uno de los componentes. Acá también tenemos la expresión vectorial en las tres dimensiones, del flujo, el campo T y así también el campo magnético. ¿Alguna duda hasta este punto? Estamos todos claros con lo del magnetismo y la electricidad que están relacionadas y que las fuentes de campo magnético pueden provenir de corriente eléctrica, de cargas eléctricas en movimiento en un conductor.
sea rectilíneo o sea en forma tridimensional, como es la Tierra, que es esférica. ¿Alguna duda, pregunta hasta este punto? ¿Estamos todos claros con la experiencia de Ørsted y esta relación entre intensidad de corriente eléctrica y campo magnético? Excelente, gracias Alexandra. Los demás que estamos conectados, ¿tenemos todo claro? ¿Estamos todos claros con respecto al campo magnético? Ya sean otros tiburones u otro tipo de enemigos que a lo mejor podemos ir. Muy bien, estamos todos claros. Vamos a continuar con las últimas láminas para dar paso a lo que es el simulador, que es lo más interesante. Pregunta Vanessa si ya está habilitado el examen. Sí, a partir de ahora se habilitan los exámenes en el periodo ordinario y se cierran el día martes. Vamos a continuar entonces con algunas representaciones del campo magnético. ¿Sobre qué viene el examen? Sobre lo que estuvimos reforzando la semana pasada aquí mismo en Zoom, del documento que les compartí. Todo lo que tiene que ver con ley de Ohm, con corriente alterna y corriente continua, circuitos en serie y circuitos en paralelo y mixtos, y la parte de los dispositivos de seguridad eléctrica. Todos esos aspectos vienen dentro del examen. Así que vamos a continuar. Acá vemos otra representación con la mano. Esta es una regla que se llama regla de la mano derecha, que nos permite ver en qué dirección va la intensidad y el flujo magnético. Cuando usted mueve así en círculos, como el pulgar arriba que da el me gusta ahí en Facebook, indica el movimiento del flujo magnético, y cuando orienta el pulgar hacia arriba, indica lo que es la intensidad de la corriente eléctrica. Acá vemos el movimiento. Ese movimiento en espiral se le llama de torsión. En matemáticas se le llaman tensores, porque es un movimiento en espiral, pi por R, ya que en ese sentido se mueven las cargas. Ahora les hago la siguiente pregunta. Como estamos hablando de varillas y que tienen un campo magnético alrededor que es en forma circular, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué considerarían que sucedería si acercáramos estas dos varillas y, como sabemos, tienen un campo magnético circular? ¿Qué pasaría si las acercáramos ambas? ¿Considerarían de que los campos magnéticos se sumarían? O sea, sería más fuerte, se sumarían y harían una sola línea de círculos, o se repelerían, o ¿qué creen que pasaría? Se repelarían. ¿Por qué? Si me explican por qué. ¿Qué creen que sucedería? Se repelen, dice Alexandra, Mario también, José Campos. ¿Los demás qué opinan? ¿Qué consideran que pasaría? Muy bien. Pues en este sentido, lo que sucedería es de que no se sumarían, sino de que en efecto se van a repeler. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, y como muy bien acaba de comentar Mario, los campos magnéticos, si notan las líneas en los campos magnéticos son diferentes. Vemos de que la intensidad eléctrica va en esa dirección norte, y en el caso de la varilla 2 va en dirección sur. Por ende, la velocidad de la carga, así también la fuerza y el flujo magnético, si se fijan, las líneas están en sentido inverso con respecto a estas líneas vectoriales de la fuerza y el flujo magnético. Por tanto, al acercarlos, verían un efecto de repulsión entre dichos campos magnéticos. Sin embargo, si fuese en la misma dirección, y en el caso de la varilla 2, sí se sumarían los dos campos magnéticos y serían más intensos. Y prácticamente algunas ideas principales de
de lo de los campos magnéticos y estas formas circulares, tenemos de que la permeabilidad magnética determina mucho lo que son las propiedades del medio que rodea la espira. Esos movimientos espirales se les denomina espira. Así también el valor del radio de la espira va a determinar de cuánta corriente eléctrica circula a través del conductor. Acá vamos avanzando en algunas ideas. Tenemos el flujo magnético, que es igual a la permeabilidad magnética entre 2 por R. Tenemos algunas expresiones de los polos, norte y sur, dentro de un conductor y un campo magnético. En ese sentido rectilíneo, vemos de que el flujo va a ser diferente. En el caso del sur, las líneas van en el sentido horario y en el caso del norte van en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora vamos a la siguiente cuestión. Alguien que me diga cómo se le llama a estas formas del alambre de cobre que se enrollan en círculos. Le doy un punto para examen. Punto para examen para que me diga cómo se le denomina a esas vueltas de alambre de cobre. Solenoide, bobina, muy bien. Pero específicamente las vueltas, esas vueltas de alambre de cobre, ¿cómo se le denominan? ¿Alguna idea? Esas vueltas, muy bien, Montiel, tiene el punto para el examen. Se llaman espiras. Las espiras son cada vuelta de alambre de cobre. Al girar sobre un núcleo de alambre de cobre, se transforma lo que es una espira, cada vuelta. Y mientras más espiras usted le vaya dando al alambre, más vueltas vaya dando sobre el núcleo, más intenso va a ser el campo magnético. ¿A dónde se aplica esto? Y de seguro ustedes posiblemente hicieron ese experimento en los electroimanes. No sé si ustedes recuerdan el experimento en el cual a un clavo se le enrolla alambre de cobre. Se le dan vueltas de alambre de cobre y al final se conecta a una batería y genera alrededor de ese clavo magnetismo, como que si el clavo fuese un imán. Sin embargo, actúa como un conductor rectilíneo y gracias a estas espiras se produce lo que es el campo magnético. Y acá vamos un ejemplo de que los solenoides, como muy bien dijo Funes, tienen relación con lo que es los campos magnéticos. Acá vemos algunas representaciones. Alrededor de los solenoides es esta forma, la del campo magnético, como que si fuesen alas de una mariposa o una manzana cortada por la mitad. Es una forma toroidal en el cual circula lo que es el flujo magnético. También en lo que les decía, los electroimanes que generan el campo magnético a partir de la cantidad de vueltas. Mayor vueltas que usted realice a través de un conductor rectilíneo va a tener un imán súper potente. Así que si usted en dado caso un experimento que se le pida no tiene un imán, esta es una solución posible. Enrolla alambre de cobre sobre algún conductor rectilíneo, algún trozo de varilla metálica o de acero que tenga, lo conecta a una batería y ya va a tener un imán. De esa forma puede construirlo. Así que vamos a llegar hasta acá con esta primera parte. Ya el tiempo me está exigiendo la plataforma porque ya casi vamos a llegar a los 40 minutos. Pero ahora vamos a pasar a la parte del simulador. Les voy a compartir de nuevo el enlace para que ingresen de nuevo a Zoom antes de que eso corte abruptamente para que abordemos tranquilamente lo del simulador en estos minutos que restan. Así que ¿hay alguna duda o pregunta hasta este momento? ¿Estamos todos claros? Estamos claros, profe. Excelente. Profe, podría poner las imágenes anteriores para tomarle captura de pantalla, porque en YouTube no se ve muy claro. Vale. Ya. De igual manera, el documento ya está compartido en el grupo para que... Profe, vamos a hacer resumen de eso. Sí, de una página y la fecha límite es mañana para entregarlo.